Continuaremos con nuestra serie, línea por línea. Y en el estudio de hoy veremos el discurso de Judá. Judá apelando, implorando, pidiendo misericordia. Y en respuesta José prorrumpió con las palabras: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Entonces vamos a sacar el estudio de hoy del capítulo 44 del libro de Génesis. Ya vimos la Biblia a nivel de 30,000 pies, ya la vimos a nivel de pájaro. Hoy estamos pasando la Biblia a velocidad de caracol, quizás a velocidad de estar gateando. Pero vamos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia, con Biblias en la mano, dispuestos para oír tu instrucción. Queremos que tú nos hables y nos enseñes principios verdaderos, útiles, que vengan a nuestros corazones y así poder crecer. Y crecer en nuestra relación con aquel que eres tú, nuestro Creador, que nos enriquezcamos. Padre, sorpréndelos. Quizás nos puedas enseñar hoy algo nuevo, algo que no habíamos entendido, que nos pueda ser útil para vivir más cerca, para vivir en tu presencia. Como ya hemos visto en estudios pasados, aprendemos y continuamos aprendiendo, y así conoceremos la verdad. Y que esas convicciones se fortalezcan con nosotros. Esos conocimientos, Padre Santo, yo te pido que nos pongan en libertad más y más. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He oído algo que quiero comunicar con ustedes, que después de esos estudios, todos los estudios que tenemos aquí en el Calvario de Albuquerque, tenemos equipos de personas que preparan notas, resúmenes y los instalan en nuestra página de la internet o diferentes páginas de la internet, para que ustedes que tienen acceso a la internet puedan regresar, estudiarlos, recordarlos, y así ustedes se puedan obtener más información de estos estudios. Así que todas esas ayudas son para nuestro beneficio, yo como su maestro y ustedes como los estudiantes. Por eso es que hay diferentes opciones en la internet y también en tarjetas y diferentes materiales que se imprimen. Así que hoy vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 44. Quisiera comenzar explicando lo que se le llama la ley Murphy. Esta ley Murphy dice que todo lo que puede fallar, puede fallar. Por ejemplo, si una persona ha lavado su automóvil por la mañana, es posible que esa tarde va a llover. Es interesante porque a mí me sucedió el lunes pasado. Lavé mi automóvil y hoy llovió. Y si yo voy manejando en mi motocicleta, voy a tener una llanta ponchada. Esto indica que podía fallar. Les explico porque precisamente hoy, esta mañana, yo manejaba mi motocicleta para ir a la cafetería, al Starbucks, para tomar café. Oye, llovió y se me ponchó una llanta. Entonces, hay otra ley que le vamos a llamar la ley de José, que si algo puede fallar o salir mal, Dios siempre está detrás del escenario para solucionarlo
por nosotros. Aquí encontramos el principio de Romanos 8:28. Como el escritor Torrey dijo que Romanos 8:28 es como una almohada para nosotros. Romanos 8:28 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Notemos que dice aquí Romanos 8:28, y sabemos. Esa ley Murphy nos habla de una ley horizontal, pero nosotros, nuestra perspectiva de la ley la vemos a nivel vertical, porque nosotros estamos viendo que nuestro Dios está en poder. Eso fue siempre la perspectiva de José. Entre más continúo estudiando la vida de José, me siento más sorprendido y admiro en la forma como Dios proveyó para José. Entonces, vamos a ver que en el verso 16 del capítulo 43, ahí Judá abre la boca para expresar y comenzar su ruego. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿en verdad que estas personas de veras saben lo que están diciendo? ¿Lo que están diciendo es real, auténtico? En segundo lugar, José los está pasando por prueba de celos. José pensaba, si notan que yo me inclino a favorecer a Benjamín, ¿cómo reaccionarán ellos? Reaccionarán como reaccionaron mis hermanos cuando tuvieron celos contra mí, porque mi padre me hacía sentir que era su favorito entre todos nosotros. Naturalmente que ya pasaron esas dos pruebas, la primera y segunda. Ahora tienen que pasar la prueba de amor, la prueba de caridad. José piensa, ¿continuarían amando a mi hermano Benjamín y a mi padre? ¿O continuarían odiándolo como me odiaron a mí? José conoce a todos sus hermanos. Ellos no saben que es José su hermano, porque está vestido con vestimentas egipcias, está rasurado, tiene una barbilla, como ya les expliqué, está en unos hermosos vestimentos egipcios, vestidos de nobles que vestían los nobles. La última vez que ellos vieron a José era de 17 años, cuando lo vendieron a los ismaelitas. A este punto José es como de 38 años de edad. Ya es adulto, ya creció, no es posible que lo puedan recordar porque está todo desfigurado. A este punto sabemos que José se les va a revelar, pero por un punto va a continuar probándolos. Con todo y que José los ama, pero a este punto no se puede revelar. Él quiere asegurarse que cuando él se revele a sus hermanos, simplemente la vez primera que los vio podía haber dicho, yo soy Josi, yo soy Josecito. No hubiera José entendido cómo lo iban a recibir, pero José se quiere asegurar que con estas tres pruebas ahora sí estará preparados. Él los preparó para poderse revelar. Así que José ha sido criticado por estas pruebas por las que los pasó. Muchos dicen, José arriesgaba mucho. ¿Cómo los dejó ir a Canaán y les pidió que regresaran? Porque después de todo, Jacobo, su padre, ya es anciano a este punto. Así que los comentaristas creen que estaba arriesgando mucho en el tiempo que estaba tomando para estas pruebas. Pues eso, algunos eruditos lo han criticado. Pero yo diría, no le critiquen. Criticar
no está correcto. José sabía lo que estaba haciendo con todo y esto. Recordemos que Dios le dio sueños, que no solamente sus hermanos vendrían a inclinarse a él, sino que también su padre y su madre vendrían. Así que José recuerda esos sueños y estaba seguro que era revelación de Dios. Por eso es que él pensaba, mi padre tiene que venir con todo el grupo. Por eso es interesante que nosotros nos encontramos en cosas semejantes, predicamentos parecidos. Nosotros sabemos que Jesús nos ha hecho promesas, nos prometió hace como 2000 años. Muchos se preguntan, ya son más de 2000 años, estamos esperando demasiado, a lo mejor ya ni es cierto. Pero las generaciones han continuado y entre más somos más vulnerables, porque decimos, si Jesús nos ama tanto, ¿por qué simplemente no viene? ¿Por qué no ha regresado? ¿Por qué no se revela y nos lleva al cielo, a nuestro hogar celestial? No. Vamos a ver en parte la respuesta. No estamos ya preparados. Jesús quiere que estemos preparados para poder vivir esa vida futura. Jesús dijo y nos prometió en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, les dijo a sus discípulos, voy a preparar lugar para vosotros. Eso es solamente el principio de la historia. No solamente Jesús nos está preparando habitación en el cielo. Pensemos, si ha tardado casi 2000 años preparando hogar para nosotros, imagínense la hermosura que va a tener aquella mansión en el cielo. Sí, Él pudo crear la tierra en 6 días. Imagínense lo hermoso que va a estar nuestra habitación. Estoy ansiosamente esperando ver aquella mansión. No solamente nos está preparando mansión, sino nos está preparando a nosotros para habitar en aquella mansión. Cuando nosotros estemos listos, Dios nos va a levantar, nos va a llevar allá y vamos a estar con Él para siempre. Mientras que el Señor no se decida, disfrutemos de esta jornada hasta que Jesús decida revelarse a nosotros. Verso 16 del capítulo 44. Entonces Judá dijo, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Estamos para entrar en la última porción de este capítulo. Uno de los discursos de uno de los hermanos de José. Este es Judá, el segundo del linaje de los hijos de Jacobo. Este discurso es un discurso hermosísimo. Sabemos que muchos se admiran y Martín Lutero dijo, el Espíritu Santo ha conservado estas palabras. Este hermoso discurso, 34 versos que vamos a encontrar en el capítulo 44 y 45. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué es que Dios se empleó tanto tiempo para este discurso? Para Martín Lutero dice que para él era como una preguntas triviales, pero para José y sus hermanos no lo fue. Aún más, muchas personas se han maravillado de que esta parte de las Escrituras es un discurso maravilloso, como el poeta Walter Scott escribió, y también el erudito alemán Leopoldo escribió que estos versos, este discurso de Judá, es la literatura más hermosa. Interesantemente, sabemos que el Espíritu Santo siempre se mueve sobre ciertas secciones de las Escrituras, lo que Él lo considera importante y quizás nosotros no lo consideramos tan importante. Por ejemplo, vemos que
la escritura no usó bastante tiempo o suficiente espacio para explicarnos la creación. Principalmente los científicos se preguntan por qué es que Dios no nos explicó más y más, no nos dio más información acerca de la creación, de sus orígenes, de los cielos y de la tierra. Y con todo y esto, Dios empleó 14 capítulos de Génesis para dedicarlos a José, y también solamente una cuarta parte de las escrituras. Esto no son trivios o preguntas. Pablo dice que todas las cosas que se escribieron, Dios las escribió para nuestra instrucción o para nuestra amonestación. Dios sabía que necesitaba guardar y estudiar la vida de José para enseñarnos lecciones excelentes para que podamos nosotros prepararnos para nuestra vida eterna. En este discurso, Judá continúa: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Judá se está confesando: nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Sabemos que la encontró en el costal de Benjamín. Verso 17 del capítulo 44. José respondió: nunca yo tal haga el varón en cuyo poder se halle la copa. Él será mi siervo, y vosotros id en paz a vuestro padre. Verso 18. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras más en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Parece ser que José aceptó el ruego de Judá. ¿Recuerdan cómo hasta este punto les hablaba ásperamente? En realidad los ama, no más que él sabía que necesitaban pasar por esa prueba, por eso él estaba actuando ásperamente. Cuando oye que Judá le dice que no se encienda su enojo contra tu siervo, José dice: José no está agitado, él sabe. Verso 19. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Ese es Judá, continúa. Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y a un hermano suyo murió. Se refieren a José. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Recordamos como aquí podemos ver lo que dice las escrituras en Hebreos 11:24, que la sangre de Abel aún ya había muerto, y su sangre continuaba hablando. Aquí podemos ver que José podía haberles dicho: aquí yo soy con el que estás hablando. Continuamos en el verso 21. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Pondré unas palabras para que yo pueda verlo. Verso 22. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y tú dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis mi rostro, o no volveréis a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano
no va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Sabemos que Jacobo tuvo 2 esposas y sus siervas. En realidad podríamos decir que fueron 4 esposas. Pero de estas 4, su esposa favorita, la que amó a primera vista, fue Raquel. Y de Raquel, Jacobo tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Ahora tenemos que recordar que cuando José está oyendo la historia que le está presentando su hermano Judá, José también tiene 2 hijos. Por eso es que esta historia le toca el fondo, lo profundo del corazón de José, porque él también sabe que tiene 2 hijos. Él está entendiendo perfectamente lo que su hermano Judá le quiere relacionar, la información que le quiere pasar. Y verso 27 dice: entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso que es de cierto que fue despedazado hasta que ahora no lo he visto, y hasta ahora no lo he visto. Lo que Judá está diciendo a José es lo que su padre les dijo, porque es lo que su padre había oído cuando le trajeron la historia de que José había sido despedazado. Entonces esta es la primera vez en que José se entera de la mentira que le llevaron a su padre, de que él había desaparecido, cuando en realidad José está pensando: ustedes me vendieron a los ismaelitas para hacer dinero. A continuación veremos que José revela su identidad y se esfuerza para que sus hermanos se sientan perdonados. Y leemos en Génesis 44, 29. Y si tomareis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor a el Seol, o al sepulcro. Veamos aquí en estos textos que hemos leído de 29, 30 y 31 de capítulo 44 de Génesis, cómo la Biblia nos enseña que Jacobo y su hijo Benjamín, sus almas estaban entretejidas, estaban en un nivel inseparable por ese amor que Jacobo le tenía a su esposa Raquel, y el amor que tenía por sus 2 hijos, José y Benjamín. Por eso es que ellos saben que de ese amor que Jacobo tenía con su esposa, solamente Benjamín está representando ese amor. Es el único eslabón que hay de ese amor. Es una hermosa frase. Pensaríamos nosotros que después de 21 años, Jacobo debía de estar ya dispuesto a continuar. En los últimos estudios vimos que no, de la forma que hablaba acerca de su hijo José. Después de 21 años de desaparición, Jacobo le echa menos. Yo pasé por esas experiencias, y ya desapareció mi hermano Roberto, y mi mamá se ofendía cuando oía que alguien mencionaba el nombre o algo relacionado con mi hermano Roberto. Por eso vemos y entendemos que aquí Jacobo está muy ofendido. Yo, en mi trabajo en los hospitales, estuve presente cuando muchas personas murieron, y pude ver cómo los seres queridos sufrían con todo, y que se les daban
estudios que debían de olvidar y pasar a lo siguiente, continuar con su vida, pero no es fácil. Típicamente hay diferentes etapas de dolor, de duelo, pero tenemos que sobrepasar esas etapas. Típicamente cuando a alguien se le da la noticia de que su padre, su hermano, esposo, esposa ha muerto, no lo aceptan. Dice, no, no puede ser. Este debe ser un error. Me estás hablando a mí cuando esa otra persona que es a la que le debes de dar la noticia. La etapa número 2 es que se sienten sorprendidos. Después entra una etapa de odio, coraje, un coraje contra Dios por haber permitido que muriese su ser querido. Quizás coraje contra la persona que murió. Le dije que no fuera. No debía de haber ido allá. O se sienten enojados contra sí mismos porque piensan que no hicieron lo que debían de hacer para cuidar a aquella persona. Esas es típicamente las diferentes etapas. Luego algunos llegan a la etapa de depresión. Se sienten desesperados, tristes, porque han perdido su ser querido y no hay forma de reemplazarlos. Eventualmente van a caer en una etapa que van a solucionar. Se van a sentir que no hay otra salida. No sabemos qué sería la etapa que Jacobo brincó, no pudo solucionar. Sabemos por lo que la Escritura nos dice que la vida de Jacobo está completamente ligada a la vida de Benjamín, según él, el único hijo que le queda de su esposa amada Raquel. Verso 32 dice, Judá continúa su discurso diciendo, ¿cómo tu siervo salió por fiador del joven como mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre? Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Qué hermoso discurso de este hermano mayor. Notamos ese inmenso cambio cuando en el capítulo 37 de Génesis, Judá dijo, yo tengo una idea. ¿Por qué tenemos que matar al joven? ¿Por qué no lo vendemos si podemos tener dinero? Vendámoslo y no le matamos. Ahora, el mismo Judá que dijo que lo vendieran, ahora está rogando por la vida de su hermano Benjamín. No por celos, no por venganza, sino solamente para satisfacer la necesidad de su padre, y él admite ser el sustituto, quedarse prisionero para que su hermano Benjamín quede libre y vaya a su padre. Qué hermoso cambio. No solamente vemos un cambio, sino que vemos que es una prefigura de alguien más, alguien que va a ser la sustitución, va a entregar su vida en sustituto para que nosotros todos quedemos libres. Sabemos que Jacobo en el capítulo 49, cuando está dando bendición a sus hijos, vamos a llegar al capítulo 49, dice de Judá su hijo. Judá es cachorro de león, es como describe a su hijo Judá como cachorro de león. La razón es que Judá, de la tribu de Judá, va a ser tipificado en su caminata por el desierto. Cuando lleguemos al capítulo de Éxodo vamos a ver. La tribu de Judá se le reconoce como la tribu de el león, porque encontramos que
en el libro de Apocalipsis también, capítulo 5, como el león de la tribu de Judá. He aquí lo que estamos viendo es que Judá, el padre de la descendencia de la tribu de Judá, él está diciendo que Jesús va a ser el león de la tribu de Judá y que se va a entregar como sustitución expiatoria por todo el mundo. Porque así será. De esta manera, Jesús será la sustitución para que nosotros quedemos libres y poder ir a la presencia de nuestro Padre Celestial. Esta es una hermosa lección que debemos de aprender antes de continuar. La lección que les quiero referir ahora es que tengamos cuidado en la forma que te portas en tus relaciones. Todos pasamos por estas y tenemos estas hermosas relaciones, unas más grandes, otras menos, pero algunas de estas relaciones se echan a perder. ¿Por qué? Yo digo que tengan cuidado. Y es posible porque estas relaciones son preciosas y pueden ser frágiles. Un pequeño incidente, una pequeña palabra ofensiva que la digas con odio o con violencia, quizás una acción puede poner en peligro esa relación y las consecuencias pueden ser dolorosas por generaciones. Entendamos ese concepto. Las relaciones son increíblemente preciosas y a la vez frágiles. Entonces, nos ayudaría mucho si pudiésemos pensar antes de que abremos la boca o antes que hablemos. Santiago dice en sus cartas, capítulo 1, verso 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Piense antes de hablar. Por eso es que Dios nos dio una boca y dos oídos, para que podamos apreciar dos veces lo que oímos antes que hablemos. Cuando piensas lo que vas a decir, ¿qué es lo que va a reaccionar después de estas mis palabras? Piensen en esta relación de Judá y su hermano José. Han pasado 21 años, más de 2 décadas. Judá continúa pensando en y diciendo mentiras a su padre y a los demás que le preguntan qué sucedió con José. Han mentido por todos estos años. Yo recuerdo cuando trabajé en el hospital, en mi trabajo que tuve en el hospital, y aún como pastor he visto situaciones de emergencia. He estado en las salas de emergencia de los hospitales y he presenciado cuando las personas mueren. La persona se le declara muerto. Se le cubre la cara con la sábana y se espera que venga el familiar. Cuando llegan los familiares, quizás 2-3 minutos después de que murió aquella persona, se les dio la noticia y se les da la información. Tu ser querido o muerto, esposo, padre, hermano, hermana, esposa, lo que sea, se le da la noticia al ser querido. La reacción, que es muy típica, explotan en llanto, en lloro, con esos remordimientos y dicen, nunca lo perdoné, o nunca le dije cuánto lo amaba, o guardé un rencor con él por siempre. Cómo me gustaría haberle dicho que le perdonaba. Pero a este punto que él está muerto, ya es muy tarde. Entonces esas relaciones son preciosísimas. Cuidémoslas porque son frágiles. Hace años pasé por una experiencia interesante. Yo hice un estudié diferentes libros y decidí pedirle a mi congregación que tomasen pedazos de papel para que me dieran una idea
qué es lo que deseaban oír de mis predicaciones. ¿Qué es las cosas que yo no había predicado? ¿Qué tipo de situaciones ellos querían oír que yo les explicara de las Escrituras? Cuando yo pensé, cuando reciba estas preguntas tendré una serie de estudios, pero las respuestas fueron sorprendentes para mí. Por las respuestas que oí, yo pensé, me van a pedir que les explique escatologías o diferentes tipos que ellos estarán interesados, pero me sorprendió las respuestas que recibí. Me sorprendí inmensamente que el 90% de las sugerencias eran que ellos sugerían cómo podían solucionar relaciones que se habían echado a perder. Descubrí entonces que aún en el pueblo de Dios hay muchísima gente que no saben cómo solucionar sus relaciones quebrantadas. Voy a explicar de estas relaciones. Quizás, en primer lugar, la persona se tiene que arrepentir, se tiene que responsabilizar, y número 3, debe de ver los resultados. Si tú te arrepientes por lo que hayas hecho, lo mal que hayas causado a alguna persona, tú te humillas, te arrepientes por los problemas que le causaste a tu amistad y te responsabilizas de que tú fallaste. Y número 3, vas a ver los resultados. No puedes ser responsable si es que ellos no se arrepienten en esa amistad. No hay nada que puedas tú hacer, porque muchos hacen la pregunta, ¿cómo puedo hacer que esta persona me entienda que él está equivocado? Olvídate, no es tu responsabilidad, porque no hay nada que puedes hacer, y esto es lo que puedes hacer tú: ver tu parte y responsabilizarte, arrepentirte, humillarte, y verás los resultados. Arrepentimiento, responsabilidad y resultados. Son 3 puntos que tienes que ver. Yo he hablado con muchas gentes cuando vienen con sus situaciones adversas y me dicen, usted no entiende mi situación. Cuando yo comience ni se la quisiera platicar porque es un bote de gusanos, entonces yo le explico, mira, si el bote está lleno de gusanos, asegúrate de sacar un gusano, luego otro, y con el tiempo verás que ese bote está vacío, ya no tiene gusanos. Entonces ese bote queda vacío. Vamos a ver el capítulo 45 de Génesis, verso 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Esta es una de las secciones más hermosas de todas las escrituras. Quizás es el momento más hermoso, el primero en toda la historia, por este momento tan significante. Aquí se balancea toda la situación, todo el amor que podamos explicar. Estos hermanos de José vinieron a buscar comida. Estos hermanos de José querían regresar a su casa con su padre. Estos hermanos de José necesitaban perdón. Lo que ellos venían buscando y lo que necesitaban eran 2 cosas diferentes. En verdad no sabían qué necesitaban, pero sí sabían que lo que necesitaban. José les va a dar lo que necesitan. Necesitan recibir perdón y arrepentirse. José podía muy fácil decirles a sus hermanos de diferentes maneras. Piensen, ustedes quizás lo han pensado. José simplemente, en primer lugar, podía poner a sus hermanos en la cárcel por número de años, para que sepan por lo que yo pasé, y luego ir y preguntarles cómo se siente. Se siente mal estar encarcelados, ¿verdad? Pero no. José podía haberles dicho, quiero que sepan lo que se siente estar encarcelados. En segundo lugar, José podía enviarlos a su país y decirles, retírense de enfrente de mí, yo no quiero volver a verlos, yo soy hombre de poder. En punto número 3,
José podía ser lo más fácil, porque era normal en aquellos días, en esos días, ejecutarlos. Castigo capital, pena de muerte era muy común para los reyes en esos días, pero José decidió la opción número 4. He aquí, los perdonaré, los amaré y proveeré para ellos a tal punto que entiendan que los amo. Los eruditos enseñan, ama a tus enemigos y se van a enloquecer porque no saben por qué los amas. Un amor auténtico, amor agape, es el amor que nadie, ninguno, puede resistir. Yo soy testigo porque les he hablado de la relación que tenía yo con mi padre por años después de la muerte de mi hermano Roberto. Mi padre, aún en la misma casa funeraria, aquella noche que mi hermano estaba tendido, mi papá me insultaba públicamente y me culpaba por la muerte de mi hermano Roberto. Así que yo no sabía qué hacer hasta que entendí que Dios me dijo, en esta familia tú eres el cristiano, en este conflicto tú eres el cristiano. Fui a mi padre, lo abracé. Ya habían pasado años que yo había abrazado a mi padre, pero lo abracé y me aseguré que me arrimé mi boca a su oído y le dije con mucho cuidado, papá, te amo. Pero audiblemente grité y continué orando frente a mi padre, con mi padre abrazado. Esa oración yo no le decía a Dios, oh Padre mío, enséñale a mi padre qué tan maligno ha sido y que yo he siempre sido justo. Así dice el Evangelio de Lucas, de la oración del fariseo y el publicano. Aquí yo tenía que establecer la relación con mi padre. Después que solté a mi padre y le vi, sus ojos, tenía lágrimas en sus ojos mi padre. Y dijo, eso se oyó hermoso. No dijo nada más, pero me pudo decir que aquello le sintió hermoso. Cuando yo le dije, yo te amo, papá, él no me contestó. Al día siguiente le volví a decir, papá, yo te amo. Otra vez más me lo volví a encontrar y dije, papá, yo te amo. Después de varias veces, al fin me contestó con las mismas palabras, hijo, yo también te amo. El amor de Dios, ese amor agape, dice que si amas a tus enemigos, se van a enloquecer, no saben qué pensar. En este caso, José está mostrando amor a sus hermanos. Veamos en la historia que continúa en el capítulo 45 de Génesis, verso 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Piensen, ¿qué pensaron sus hermanos? Llegó el momento final está. ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a decapitar? Cuando ordena que se queden solos, ordena que todos salgan, los egipcios, sus mayordomos, que queden y para que él quedara a solas con sus hermanos, ellos pensaron que los iba a ejecutar, pero continúa diciendo, al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Quizás ustedes recuerden cuando estuvimos viendo el capítulo. En los estudios pasados les dije que los capítulos 43, 44 y 45 se podían dividir en tres partes. Se podían dividir en el predicamento que había habido en Canaán, y luego la fiesta en Egipto. Versos 16 a 34 de capítulo 43 le seguía en punto número 3. Penitencia. La penitencia o
arrepentimiento doloroso de sus hermanos. Le voy a añadir a este punto en el capítulo 45, le voy a llamar perdón familiar. Aquí es donde vemos el perdón, donde el perdón se extiende y se disfruta la reconciliación que hay en esta familia. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Por qué es que José quería estar a solas con sus hermanos? Quizás porque él sabe que va a llorar y no quiere que los demás lo vean. Quizás esa era la razón. Pero quisiera darles una idea diferente. Quizás todo es parte de un perdón genuino que él quiere que entiendan sus hermanos. Quizás este perdón genuino, cuando es un amor genuino, no lo tiene que oír todo el mundo. Si tú perdonas a alguien genuinamente, no tienes que decirles a otros que perdonaste a esta persona. Si tú vas a ir a decirles a las personas que otro te ofendió y luego tú lo perdonaste, entonces esto indica que tú no le has perdonado. Estás presumiendo. Un perdón genuino no quieres que no todo el mundo lo sepa. Pedro explica en la primera de Pedro de que el amor perdona multitud de pecados. Por eso es que quizás José quiere quedarse a solas para que no vea como que está presumiendo. Notemos que les dice: yo soy José. Notemos que aquí ya no necesita intérprete. Antes de aquí siempre les estaba hablando a través de intérprete. Hoy les habla a sus hermanos en su idioma hebreo. Yo soy José. En hebreo sonó algo así como Ani Yosef, dando a entender en hebreo: yo soy José. ¿Cómo se imaginan que percibieron todos los que lo oían? ¿Cómo recibieron ellos? Quedaron pálidos, sus rostros quedaron pálidos. Lo están oyendo en su propio idioma y están oyendo que les dice que él es su hermano José. Yo soy José. Continuó diciendo: vive aún mi padre. Y dice que sus hermanos no le podían contestar porque se quedaron asombrados. Ellos quedaron inmensamente sorprendidos, quedaron quizás no tenían nada que decir, ni podían decir nada los hermanos de José. Verso 4 de Génesis 45. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Podemos ver claramente que José lloró. No es la primera vez que José lloró. No, sabemos que en los estudios pasados también vimos que lloró José. Se separó a otra sala para llorar, se lavó su cara y regresó a ellos. Yo he aprendido acerca de esas culturas del Medio Oriente, sus costumbres en el Medio Oriente. Es unas costumbres muy interesantes. Esas personas, cuando tienen seres queridos que mueren, lloran. Ellos no se detienen. En esa cultura nadie se detiene. Acá, en nuestra civilización occidental, se nos ha dicho, principalmente si somos descendientes de Europa o de nuestros antepasados son británicos, siempre se nos dice que los hombres no lloran, que es que los hombres no lloran. Así crecí yo. Yo tenía hermanos mayores y oí eso mucho, que me decían: los hombres no lloran.
un concepto equivocado. Porque cuando yo comencé a estudiar en la universidad, comencé a entender que los hombres tenemos las glándulas lagrimales igual que las mujeres. No hay diferencia. Quiere decir que todos podemos llorar. A todos nos pueden salir lágrimas. Dios nos creó con esas glándulas lagrimales para que pudiésemos llorar. Entonces yo dije, todos los que han dicho hasta ahorita que los hombres no lloran están equivocados. El llorar no es ningún símbolo de debilidad, sino que es un símbolo de genuinidad. Es un amor genuino. Esto es hermoso. Yo he visto que en el Medio Oriente, cuando alguien muere, se oyen llantos, lloro. Las gentes se rasgan sus vestidos. Eso es indicación de que amaban a ser querido. La Escritura nos dice en los evangelios que en los días de Jesús las gentes hasta contrataban gentes que lloraran cuando tenían un ser querido muerto, como indicación de que a esa persona lo amaban mucho, mucho. Pero en verdad, en muchos casos simplemente tenían dinero y pagaban a alguien para que llorara en su lugar. Entonces, José se revela, lloró. Verso 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Notemos que dice aquí, él le dijo a sus hermanos, acercaos, acercaos, acercaos. No solamente da a entender que quería que se acercaran a él físicamente, sino que lo que les está diciendo, acérquense, acérquense, véanme a los ojos. Quiero que vean mi cara, estudien mi rostro para que ustedes puedan ver que mi propio cuerpo no muestra ningún odio. No he conservado ningún odio contra ustedes. Vean mi cara, vean mi cuerpo. En las culturas antiguas, aún en nuestros días, en las culturas del Medio Oriente, ver a alguien en los ojos entre los musulmanes lo consideran falto de respeto. Cuando están frente a una persona superior, tienes que inclinar tu rostro. Cuando se le ve a una persona de ojo a ojo, es símbolo de agresión, símbolo de falta de respeto. José les está diciendo, quizás yo sea gobernador de Egipto, el primer ministro, pero con todo eso, vean mis ojos, vean mi rostro. A este momento yo soy vuestro hermano y no estoy enojado contra ustedes. Los amo. Es otro señal de perdón genuino. Perdón genuino. A la persona que te ofendió lo vas a hacer sentir en paz. Si tú no has perdonado a alguien que te causó dolores, llevas tú la intención de que un día les vas a cobrar. Llevas la intención de avergonzarlo cuando él te pida perdón. No le has perdonado. Un perdón genuino, si es un perdón completo, tú quieres que él se sienta en paz, que no se sienta incómodo cuando tú estás frente a él. Aquí, los hermanos de José deseaba que quedaran en paz, tranquilos. Verso 5 dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 6. Pues ya han pasado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora estamos comenzando a ver la teología que hay en el corazón de José. José siempre tenía sus perspectivas
sus perspectivas verticales. Les está diciendo a sus hermanos, ustedes no hicieron este plan. Dios fue el que hizo este plan de mandarme por adelantado acá. Ustedes creían que me odiaron y me vendieron, pero en verdad no era el coraje que ustedes sentían, sino que era plan de Dios. Esa es la teología que José les está mostrando. Su teología es: yo estoy viviendo en un mundo donde hay odio, mucho odio, y eso no me molesta, sino que yo puedo ir a Dios o en oración a un nivel vertical, y Él fue quien me envió adelante de ustedes. Él está seguro y quiere que ellos entiendan que Dios lo envió. Es verdad que ellos lo vendieron, y eso fue una obra maligna. Y luego ellos no saben que él fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, y lo encarcelaron. Entonces quizás les está diciendo, ellos pueden estar pensando, no, tú llegaste a la posición que estás porque eres una persona muy inteligente. No. Yo no sé que ustedes que me están escuchando, qué problemas estén pasando, quién te habrá ofendido o a quién habrás ofendido que puso la relación en peligro. Yo no sé si alguien te causó daños, pero quizás tú estás pasando las consecuencias. La Escritura dice, bienaventurado es el hombre o la mujer que puede ver en medio del sufrimiento que es plan de Dios. Sabemos que lo que va a resultar va a ser una hermosa aventura. Una hermosa aventura en la que estás viviendo, porque si tú estás pasando por un sufrimiento, tú debes de preguntar a Dios y decir, Padre, muéstrame qué es lo que debo de aprender. Padre, ¿qué estás planeando? Porque Dios es el que está planeando cuando tú crees que estás pasando por una situación dolorosa. Aquí José les está diciendo en el verso 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda su tierra de Egipto. Daos pues padre de Faraón, dice en el verso 8, y señor de toda su casa, y gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué quiso decir José cuando les dice que Dios me hizo padre de Faraón? Simplemente quiere decir consejero, ayudante. Dios me puso en una situación, en una relación de poder hasta aconsejar a Faraón. En esas culturas todo el tiempo los reyes tenían consejeros y se les daba el título de padres de Faraón o padres del rey, indicando que eran consejeros del rey o hombres de confianza. Verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle, decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Esa tierra de Goshen, ya hemos mencionado qué era la tierra de Goshen. El río Nilo comienza desde el centro de África y se extiende hacia Egipto y se extiende en un hermoso y amplio delta. Ese delta es inmenso. En esa sección del delta del Nilo se le llamaba Goshen. Era la parte oriental del delta del río Nilo. Ahí es donde José estableció a sus hermanos con sus ganados. La mejor tierra de Egipto era la tierra de Goshen. No se les olvide esto, porque vamos a continuar
que después de 430 años, para cuando lleguemos al libro de Éxodo, dice que se levantó otro faraón que no conocía a José y su descendencia. A este punto los judíos se habían multiplicado mucho, crecieron. Pero aquí vemos que José proveyó abundantemente para ellos. Entonces, ahora estamos entendiendo lo que está sucediendo. José no los trató como podía haber tratado con ellos como gobernador. Quizás debía de haberlo hecho, pero José decidió tratar con ellos como Dios nos trata a nosotros. ¿Entendemos? Yo les he mencionado en el pasado y lo voy a volver a mencionar, que hay tres cosas que se unen si las vas a comparar: justicia, misericordia y gracia. Justicia es recibir el pago por tus malas acciones. Si violas el límite de velocidad, el policía te va a detener y te va a dar una multa. Eso es justicia. Fallaste, tienes que pagar. Cometiste una falta, te arrestan, eso es justicia. Misericordia es poquito diferente. Misericordia es que no se te da lo que mereces. ¿Mereces castigo? Pero Dios no nos castiga. ¿Mereces una multa? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que te para el policía y en lugar de darte la multa te saluda y te dice que te vaya bien. Te está mostrando misericordia. Pero justicia es recibir lo que mereces. Misericordia no recibir lo que mereces. Gracia es muy diferente. La gracia es recibir algo que no mereces. José podía ser misericordioso, podía haber dicho simplemente váyanse a su casa o los voy a ejecutar, era justicia, o los voy a encarcelar, era justicia, pero les ofreció misericordia y gracia. Les dijo: he visto que esta es obra de Dios, por eso es que yo no los puedo castigar. Eso es misericordia. Y no solamente esto, sino voy a proveer para ustedes a tal nivel que ustedes van a ser, voy a proveer para ustedes para el resto de su vida. Eso fue misericordia y gracia por parte de José con sus hermanos. Si te detiene un policía y te da una multa porque estabas violando el límite de velocidad y el policía te dice estabas viajando casi a 100 millas por hora y te dice que te vaya bien, que tengas buen día. Pero el policía con todo esto te dice: no solamente no te voy a dar una multa, sino párate en el restaurante que sigue, vamos a comer y yo pagaré. En ese restaurante hermoso que tú casi no vas. Eso es gracia que mostró el policía contigo. José está mostrando misericordia y gracia. Les dice: Dios les ha dado misericordia y gracia. Yo no les castigo porque con todo y que es lo que merecen, pero les voy a dar el cielo. Dios nos constituye sus hijos, provee para nosotros continuamente. Eso es que Dios nos da su gracia, gracia que no merecemos. Veamos cómo José les dice: daos prisa, id a mi padre y decirle y que José. Verso 11 dice: y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Quizás a este punto se quitó los disfraces que tenía como egipcio. Verso 13: haréis pues saber a mi padre de toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Esto es hermoso. Qué hermoso. Me gozo
Todos ustedes deben de gozar o ver esto. Qué interesante frase aparece aquí. Dice que después de esto, en el verso 15, después sus hermanos hablaban con él. Podemos entender que estaban atacados, no sabían qué decir, qué pensar, pero aquí en el verso 15 dice que ahora sus hermanos hablan con él. Ya pasaron 21 años que no, o más, que no podían hablar con su hermano José. Aquí dice que después sus hermanos hablaron con él. Esto es hermoso. Qué diferente si comparamos el verso 37, cuando Judá dijo de que su papá los envió a su hijo José consentido al norte, quizás como 40-50 millas de distancia. Y la escritura dice en verso 37 que sus hermanos lo odiaban a punto que no podían hablar con él, no podían ni hablarle. Pero aquí dice el verso 15 que hablaron con él. El verso 16 dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestros padres y vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tu manada, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños. Esta caminata era como de 5 a 6 días caminar de Egipto a Canaán. Pero les está diciendo: lleven carros de Egipto. Yo no quiero, ya no tienen que caminar, sino que van a viajar en carros, van a viajar en estilo. Sabemos que a ese tiempo en Egipto se había descubierto las ruedas en aquella cultura. Los egipcios, o los carros egipcios, era una tecnología que se había adelantado a ese tiempo. Tenían ruedas con 6 rayos para distribuir el peso de los carros en aquellas ruedas. Así que esas ruedas las usaban en sus carretas, sus carrozas y sus carros. Aún uno de esos carros tenían un tipo de paraguas para protegerse de el sol, y otros estaban abiertos para llevar las cargas. Pero estos hermanos de José iban a regresar a Canaán a tipo de caravana. Imagínense, con caravanas de carros. ¿Qué pensarían los vecinos de aquellos caminos, principalmente los cananeos que habitaban ahí, cuando veían aquella caravana y decían: y son los hijos de Jacobo que están en esos carros, y son carros de primera clase? Imagínense qué pensaban las personas que los veían a su paso. Dice en el verso 19: y haced esto, tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque las riquezas de la tierra de Egipto serán vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio a José carros, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Quizás todo aquello era de lujo, era ropa de lujo, zapatos de lujo. Verso 23: y a su padre envió esto: 10 asnas cargadas de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan, comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: no riñáis por el camino. ¿Por qué les dice que no vayan a reñir? ¿Por qué simplemente no les dice:
no se preocupen por los bandidos que van a ver por el camino cuando vean que ustedes llevan comida, porque había escasez de comida. Había posibilidades que los iban a atacar los bandidos. O también podría ser que conocía a sus hermanos, pero con eso sus personalidades, y que eran medios violentos, y el reñir no era nada difícil para ellos. Por eso es que les recomienda: únanse, porque piensen cómo sucede cuando las personas van de vacaciones, con todo y que sean una familia. Yo recuerdo nuestras experiencias. Yo y mis 3 hermanos, mamá y papá, viajábamos en una pequeña station wagon. En aquella station wagon blanca, Rambler. Y nos amábamos, pero durante el viaje nos ofendíamos. José conoce muy bien a sus hermanos y les dice: no riñáis por el camino. No riñáis. Se quiere asegurar que ellos piensen. Verso 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, Jacobo su padre, y le dijeron las nuevas diciendo, imagínense, todos los años que pasaron, hijos, Jacobo esperaba oír estas palabras. Al fin oyó decir: José vive aún, y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Es el Señor de la tierra de Egipto. Y dice: el corazón de Jacobo se afligió, pues no les creía. No sabía qué pensar, no sabía qué hacer, no sabía si creer las palabras que oía. Pensaba: ¿están jugando conmigo? ¿Qué está sucediendo? Todas las memorias de su hijo José. No sabía cómo no sabía cómo reconocer o aceptar. Dice: porque su corazón se afligió, porque no les creía. Verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo Jacobo los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Vamos a concluir este estudio con el tema de perdón. Perdón siempre es una decisión que basas en tus sentimientos. Eso es lo que es perdón. Muchos dicen: yo le perdonaré si ella me perdona o si él me perdona. Eso no fue la situación aquí. Aquí vemos el perdón genuino. Muchos dicen: yo le perdono si primero él me pide perdón. No. Perdón es que tú te responsabilices. Tú dices: me ofendió, no creo que puedo perdonarlo. Claro que te duele porque te ofendió. Un hermoso ejemplo que yo oí de perdón fue de que Tori Tambum escribió de sus experiencias de la Guerra Segunda. Ustedes recuerdan esa guerra. Tori Tambum y muchos otros judíos fueron llevados a los campos de concentración. Tori Tambum y su familia no eran judíos, sino que eran cristianos, y por ser cristianos, ellos ayudaron a muchos judíos, los escondieron en su casa. Escondían judíos en sus casas, los escondían. Así que cuando fueron descubiertos, los llevaron a los campos de concentración, los maltrataron igual que a los judíos. En particular, Tori Tambum escribe en su libro que había un guardia, un policía que los odiaba, los martirizaba. Pasaron los años, después que todo pasó, y ella era libre y estaba presentando su historia a un grupo. Ella recuerda que después de que concluyó su presentación, vino un hombre, extendió su mano y le dijo: ¿me perdona usted? Y ella concentró sus ojos en aquel
individuo y recordó que era aquel guardia que la martirizó. Aquel hombre estaba con su mano extendida. Todas las experiencias que ella pasó de que aquel hombre lo martirizó, dice, mi boca se confundió. He aquí sus palabras que ella escribió en su libro de esta experiencia. Dice, yo estaba frente a aquel individuo que me había causado tanto dolor, pero yo sabía que la voluntad de aquel hombre y la voluntad de Dios es que yo le perdonara. Así que instantáneamente yo le pedí al Señor, oh Señor Jesucristo, ayúdame. Cuando yo hice aquella oración, extendí mi mano y los saludé. Comencé a sentir aquella paz que venía sobre mi cuerpo, a través de mis hombros, mi mano, y aquella hermosa reconciliación que pude experimentar me hizo llorar. Con lágrimas en los ojos, le dije, yo le perdono, ahora somos hermanos. Continuamos con nuestras manos unidas. Aquel policía, yo experimenté la presencia de Dios a un nivel tan profundo. Esto nos enseña que cuando tú perdonas, eres tú el que quedas en libertad. Aquel día estas dos personas fueron libres. Qué hermoso día. Cuando José les dijo a sus hermanos, les perdono. Ellos debían de haber sentido la libertad. José también, si acaso había sentido algún rencor, ahí quedó libre. En verdad, todos quedaron libres. Qué hermoso día para aquellos sus hermanos de José. Se quedaron admirados cuando oyeron que dijeron, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y otra sorpresa cuando les dijo, y no siento coraje con ustedes, los amo, los perdono. Ustedes no hicieron mal contra mí, sino que Dios me envió acá. Imagínense la sorpresa. Yo recuerdo aquel día en que yo entendí que estaba separado de Dios. Me quedé asombrado como los hermanos de José. Cuando entendí que Dios estaba dispuesto a perdonarme, a amarme, y que yo me sintiera uno de sus hijos. Entonces yo pensé, sería un idiota si no acepto este trato. Yo convení con Dios. Si esta tarde ustedes que me están escuchando nunca han podido perdonar y entender el inmenso amor de Dios para perdonarnos, porque yo me temo que si ustedes no perdonan, un día la sorpresa que van a oír es cuando oigan las palabras de Jesús diciendo, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Yo prefiero ser sorprendido, quedar sorprendido cuando oiga que he sido perdonado. ¡Qué sorpresa tan hermosa oír esas hermosas palabras! Así, con esto en mente, vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, qué hermosa sorpresa el saber que tú nos amas, el entender que no nos vas a castigar con ese castigo que merecemos, que al contrario, no solamente no nos vas a castigar, sino que solo soy perdonado y que tú me haces tu hijo o tu hija, Padre Santo, y que vas a proveer para mí. Y cuando todo esto se complete, me vas a llevar a vivir contigo en el cielo. Qué hermosa sorpresa debe haber sido para aquel buen ladrón en la cruz cuando oyó las palabras de Jesús que dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre se debe haber quedado asombrado. Así que yo le pido a Dios que ustedes acepten el gozo de Dios y acepten el perdón de Dios a través de Jesucristo hoy que me están escuchando. Ahora les pido que inclinen sus rostros
Y quizás tú eres uno que nunca, nunca, definitivamente nunca has llegado al punto de conocer a Jesucristo personalmente. Ahora yo te advierto que lo hagas. No te estoy preguntando si eres buena persona, si has atendido iglesias o si has pasado por rituales sacramentales. Si tú nunca personalmente has recibido a Jesucristo y lo has llegado a conocer y has nacido de nuevo y lo has hecho tu Salvador del mundo, entonces yo quiero que entiendas que Él te ama tu alma. Si no lo has hecho, yo te pido que lo hagas hoy, a este mismo momento. Si tú recuerdas que alguna vez hiciste algo parecido a lo que yo te estoy mencionando cuando eras jovencito, pero de veras nunca te has entregado al Señor Jesucristo, ni lo has llegado a conocer. En todo caso, si tú este momento estás dispuesto a recibir ese amor de Dios, ese perdón de Dios, y nacer de nuevo y recibir y entrar en el reino de Dios, ahora yo te pido que eleves tu mano como señal de aceptación, como señal de que tú pides que yo ore por ti. Extiende tu mano. Si hay alguien en tu alrededor que lo puedan observar, qué bueno. Que sepan que te estás entregando al Señor Jesucristo por lo que estás oyendo. Voy a orar por todos ustedes. Padre Celestial, no es obra de hombres, ni es obra de religión. Padre Santo, y yo entiendo que esta es la obra de Cristo. Padre Santo, yo entiendo y que me siento lleno de gracia, lleno de amor, lleno del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, estas personas que levantaron su mano es señal que han entrado en una relación contigo. Provee para ellos, cuídalos, guíalos por siempre, para siempre, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.